Bienvenidos a un nuevo vídeo de transferencia de calor. Mi nombre es Felipe Cisternas y hoy les hablaré sobre el laboratorio número 3, potencia emisiva en función de la temperatura superficial. La radiación térmica es uno de los tres mecanismos de transferencia de calor conocidos. Esta se produce debido a las ondas electromagnéticas, las cuales son producidas principalmente por cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos de un cuerpo. Dada la naturaleza electromagnética, es el único medio de transferencia de calor que no requiere un medio físico para su transporte, siendo posible transferir calor por radiación a través del vacío. La velocidad a la que se libera el flujo de calor se denomina poder de emisión o potencia emisiva. La potencia emisiva de una superficie está dada por la ley de Stefan-Boltzmann. La potencia emisiva, según la ley de Stefan-Boltzmann, viene dada por la siguiente expresión, en donde epsilon corresponde a la emisividad de la superficie, sigma corresponde a la constante de Stefan-Boltzmann y T sub S corresponde a la temperatura absoluta en la superficie, medida en grados Kelvin. A su vez, epsilon, como dijimos anteriormente, corresponde a la emisividad de la superficie, lo cual indica la razón entre la potencia liberada por la superficie y la potencia liberada por un cuerpo negro a la misma temperatura. El poder de emisión de un cuerpo negro viene dado por la expresión mostrada en pantalla. Finalmente, se conoce la constante de Stefan-Boltzmann con un valor de 5,670367 por 10 elevado a menos 8 watts sobre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta. Cuando dos superficies intercambian calor por radiación, la potencia recibida por una de ellas corresponde solo a una fracción de la potencia total emitida por la otra superficie. Tal fracción se denomina factor de forma o factor de visión, que viene dado por la siguiente expresión. El factor de forma se define para superficies finitas de la siguiente manera, en donde θ sub i y θ sub j son los ángulos que forman las normales a cada superficie con la línea que las une, y r es la distancia entre las superficies, tal como se muestra en la figura a la derecha de la diapositiva. Finalmente, de la expresión anterior, se obtiene la propiedad de reciprocidad. Con esta propiedad, es posible obtener un factor de forma de una superficie a otra conociendo el recíproco, sin necesidad de utilizar la expresión que contiene las integrales. En esta experiencia de laboratorio, se determina la potencia emisiva en función de la temperatura superficial y se compara el valor de esta en los siguientes casos. Primero, el receptor se aleja de la fuente emisora con un ángulo de orientación de 0 grados y una distancia entre 15 y 30 centímetros. Y el segundo caso consiste en, a una distancia de 30 centímetros, variar el ángulo de orientación del receptor entre 20 grados y menos 20 grados. Para realizar el experimento se deben seguir los siguientes pasos. Primero, se deben instalar los equipos y materiales a utilizar. Luego, tomar las condiciones ambientales iniciales, conectar el banco de ensayo Hamden a la toma de corriente y encenderlo. Luego, encender el tester que otorga el voltaje del elemento receptor del banco. Ubicar la fuente emisora a 15 centímetros del elemento receptor. Ajustar el amperímetro a 6,4 amperes y esperar unos 15 minutos para que el voltaje recibido se estabilice a un valor aproximado de 0,55 volts. Se mantiene fijo el amperaje al valor indicado durante un minuto con ayuda del temporizador. Finalizado este tiempo, se toman las lecturas del amperaje y el voltaje de la fuente y el voltaje del receptor. Luego se repite el paso anterior para 6,8, 7,2, 7,6 y 8 amperes, es decir, con una variación de 0,4 amperes en cada caso. Luego se repiten los dos pasos anteriores, aumentando la distancia entre el emisor y el receptor a 30 centímetros. Finalmente, a la distancia de 30 centímetros entre el emisor y el receptor, se repiten las mediciones para los amperajes anteriores entre 6,4 y 8 amperes, variando el ángulo de orientación del receptor entre menos 20 grados y más 20 grados. Finalmente, se toman las condiciones ambientales finales. Luego de realizar la experiencia, se tienen los siguientes datos tabulados. En la tabla de la parte izquierda se tienen los valores del amperaje, del voltaje de la fuente y de la lectura de voltaje en el multitester, para cada uno de los casos. En la tabla de la derecha, para cada uno de los casos igualmente, se tiene la potencia de la fuente, la temperatura en grados Kelvin, la potencia emisiva de la fuente,
la potencia recibida y el factor de forma calculado. Como conclusión, se puede decir que existe una relación entre la distancia que separa a un emisor de un receptor, debido a que la potencia disminuye a medida que se aleja de la fuente. A medida que cambia el ángulo entre el emisor y el receptor, la potencia disminuye. Esto a medida a que el área normal expuesta a radiación también disminuye. Finalmente, los valores obtenidos con respecto a los esperados se ven afectados por diferentes factores. El experimento no se realizó en las condiciones ideales necesarias, por ejemplo, la iluminación natural dentro del laboratorio provoca una amplificación en las señales del emisor. Además, cada uno de los miembros del grupo y los equipos utilizados emiten ondas de radiación, por lo que se produjo una alteración de las señales captadas por el receptor. Otros factores que conducen al error en la medición son la posición de la fuente con respecto al receptor y las oscilaciones propias de la corriente dentro del sistema al cual se encontraban conectados los equipos.